que están, para los que han prendido sus cámaras, buenos días, y para los que no, también unos buenos días, queridos amigos, queridos compañeros. Vamos a iniciar este nuevo año con mucha energía, ¿no es cierto? Dando gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque nos han permitido seguir estudiando en la Politécnica Nacional, porque estamos vivos, porque estamos haciendo cosas que nos van a beneficiar a nosotros. Por todo esto vamos a dar gracias a Dios, ¿no es cierto? Para seguir cultivando nuestro espíritu, seguir cultivando nuestra mente, nuestro cuerpo, y además también porque nos estamos preparando para ser unos magníficos profesionales. Sí, yo estoy seguro que en este nuevo año ustedes van a tener mejores perspectivas que el año anterior. El año anterior fue un año muy complicado, muy difícil, pero sin embargo lo hemos superado y lo hemos superado adecuadamente. ¿Qué nos espera? Nos espera un año lleno de actividad, nos espera un año lleno de trabajo, lleno de esfuerzo. La única manera de triunfar en la vida es que cada uno de ustedes se esfuerce mucho. Hoy posiblemente no miren ustedes la recompensa, pero estoy seguro que cuando ustedes sean profesionales van a mirar la recompensa de todo el esfuerzo que están haciendo, de levantarse temprano, de hacer sus deberes, de quedarse hasta tarde estudiando, de tratar de entender de las frustraciones que a veces se tiene. Todo eso va a ser recompensado, todo. Estoy seguro que pronto, ¿no es cierto?, ustedes podrán ejercer su profesión y lo podrán hacer de la mejor manera. Dicho esto, pues vamos a iniciar la asignatura. Yo espero que hayan hecho sus deberes, que ya los califiqué el día de ayer. En el deber encontré algunas cositas que vale la pena comentarlas ahora, ¿no es cierto? Recuerden que el deber tenía que ver sobre unos amplificadores operacionales y además también sobre unas simulaciones, ¿no es cierto?, sobre unos ejercicios que ya los iremos comentando en el transcurso del día. Hoy estamos en la semana 7, en la semana 6, perdón, nos quedaría, o en la semana 7. ¿Cuál es la semana de ahora? En la semana 7, ¿sí? En la semana 6, me parece que ya lo vimos el integrador y el derivador, ¿sí? Y eso era justamente el deber, ¿no? Entonces, en algunos ejercicios ustedes tenían que decir qué tipo de amplificador es. En algunos ejercicios tenían que decir qué tipo de amplificador es, si es derivador o integrador, pues obviamente, ¿no? Entonces no hacen esas conclusiones, ustedes se quedan ahí. En algunos casos no hacen muy bien el análisis de las mallas, de las corrientes, y evidentemente les quedan unas fórmulas medias complicadas. Entonces, revisen nuevamente ese ejercicio, sobre todo el ejercicio 3 y el ejercicio 4 y el ejercicio 6 también, ¿no es cierto?, en donde no concluyen nada, ¿no? Entonces, si es que yo digo compruebe, usted trate de poner diferentes señales de entrada y mirar lo que pasa a la salida. Cuando digo compruebe que funcione esa ganancia, entonces diga, ¿qué tal si es que la señal es esto y el valor de A? Recuerden ustedes el valor de A. Tal vez voy a compartir para hablar un poquito, para hablar de mejor manera, ¿no? Aquí hay alguien que ha levantado la mano. Edison Santiago, ¿tienes alguna pregunta? Edison Santiago, ¿tienes alguna pregunta? Tienes la mano levantada. ¿No? ¿No está en clase? Edison, no está en clase. Permítame tomar nota. Edison Santiago, ¿necesitabas alguna pregunta? No dijes, lo siento. Ya, Se ok. fue el mouse. Listo, no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Entonces voy a compartir, chicos, ¿no? Durante esta primera clase vamos a tratar de revisar algunos temas, ¿no es cierto?, de las semanas anteriores, algunos ejercicios, ¿no? Y también vamos a ver, por ejemplo, de la semana 6, ¿sí? Habíamos mandado unos deberes
Y en este deber, ¿no es cierto?, había algunas cosas que ya lo habíamos revisado, pero que vale la pena. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya. Entonces, este primer ejercicio, si ustedes recuerdan, no era ningún problema, ¿no es cierto? Este es un amplificador inversor sumador, ¿no? Entonces, yo tengo aquí las resistencias de R1 que van variando la ganancia para cada una de las señales de entrada. Por lo tanto, aquí no hay mayor problema. El de acá, ¿no es cierto? Este es un amplificador que tiene señales positivas o señales en fase y señales desfasadas. B1 y B2, ¿no es cierto?, tienen una ganancia dada por la realimentación negativa, ¿no es cierto?, y las resistencias R1 y R2, y están en fase, tienen ganancias positivas, y una que tiene ganancia negativa sería la B3, ¿no? Eso tampoco le veo problema. Aquí es el problema, ¿no es cierto? Este es un amplificador, ¿no es cierto?, que integra, pero es una forma diferente de hacerlo, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tengo, ¿no es cierto?, un amplificador, si digamos que en este punto de aquí, donde cruza la R y el condensador, ¿no es cierto?, tengo yo aquí la señal de entrada, digamos, para este amplificador de aquí. Este amplificador de aquí, ¿qué tipo de amplificador es, estudiantes? Este de aquí. Déjenme ver si puedo copiar, ¿cierto? Hacer una captura de pantalla. ¿Ya? Y vamos a ver si nos vamos por acá. Ok. Listo. Entonces, a ver, por favor, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Estaba revisando sus deberes, ¿no? Recuerden, esto es parte de sus deberes. Entonces, yo podría decir, ¿verdad?, lo siguiente. Esta parte de aquí, ¿no es cierto?, es un amplificador. ¿De qué tipo? Este es un amplificador no inversor, ¿no es cierto?, cuya ganancia, ¿no es cierto?, aquí tengo, bueno, tiene esta parte de la alimentación positiva, tal vez ahí cambia un poquitín, ¿no? Pero bueno, tal como está aquí, sería un amplificador. Y a este tengo este circuito, ¿no es cierto?, que este es un filtro ¿de qué tipo? Es un filtro pasabajos, ¿sí? Es un filtro pasabajos. Y un filtro pasabajos, de alguna manera, es un integrador, ¿no? Es un integrador. Entonces, este filtro de aquí, RC, ¿no es cierto?, es un filtro pasabajos. ¿Cómo sé que es un filtro pasabajos? Recuerden los rectificadores de media onda, ¿no? Un rectificador de media onda, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un diodo, tengo esto y tengo acá un filtro. Entonces este tipo de filtro es un filtro ¿de qué tipo? Pasabajos, porque lo que yo quiero que pase aquí es DC. Y aquí tengo de C más a C, ¿no es cierto? Y solamente me pasa la componente de C. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este condensador puesto a tierra representa un filtro pasabajos. Entonces, este de aquí es un filtro pasabajos. Y este de aquí es un filtro pasaltos, ¿sí? Entonces, recuerden que este filtro sería esta característica y este filtro sería esta característica, ¿sí? Entonces, tengo diferentes formas de ver las cosas. Entonces, esto, pues no habrá ningún problema, ¿no es cierto?, en poder hacer esto, pues simplemente el ejercicio se resuelve fácilmente y creo que la gran mayoría lo ha podido resolver, ¿sí? Entonces, en B menos, sería 0 menos, ¿no es cierto?, B menos sobre R1 más B0 menos B menos
sobre la resistencia de aquí. No sé qué resistencia es esta. Este es R1 también. Estas son Rs y condensador, ¿ya? Entonces también es sobre la resistencia R1, ¿no es cierto? Y esto es igual a 0. Y en el voltaje V+, ¿no es cierto? Aquí sería el voltaje de entrada menos el voltaje V+, sobre R, ¿sí? Más 0 menos 1 sobre CC, ¿no es cierto? 0 menos, perdón, aquí está mal. 0 menos el V más sobre 1 sobre SC, que es el condensador, y más, ¿no es cierto?, el voltaje de salida, menos el voltaje V más sobre la resistencia R es igual a 0, ¿no? Entonces, V más, ¿no es cierto?, es igual a V menos, debido a que se encuentra en la región lineal, y podemos encontrar, ¿verdad?, cuánto vale el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, para no hacerlo muy largo esto, voy a ver un ejercicio que ustedes tienen del deber, ¿no? Voy a hacer una persona que tenga, por ejemplo, tomaré este señor. Bien, entonces ustedes tienen aquí, miren, ¿no? Entonces bueno, el señor sigue siendo por corrientes, por favor. Bueno, eso es una forma de hacer, pero usted podría hacer por voltajes, pero bueno, aquí está, ¿no? Y este sería el voltaje de las salidas, 2 sobre CR, la integral del voltaje de entrada de T. Entonces, en definitiva, también este es un integrador, ¿sí? Ahora, acá, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que dice? Elimina la reglamentación positiva, ¿sí? Eliminada la reglamentación positiva. Intercale en la rama de voltaje de entrada R por C. Entonces, en la rama del voltaje de entrada R por C. Aquí está condensador y aquí sería resistencia, ¿ya? Y, es decir, el voltaje de entrada conecta el condensador, una resistencia. En el terminal inversor, en lugar de R1, coloque un condensador. Entonces, aquí vamos a poner un condensador en lugar de R1, ¿sí? ¿Ya? Y hay que hacer el ejercicio. Entonces, cuando ustedes resuelven este ejercicio, nos damos cuenta, bueno, aquí no lo tiene bien hecho esta parte, ¿no es cierto? Busquemos otro estudiante. Esta es una cosa bien interesante, ¿no? Por favor, estas personas que han hecho esto hay que hacer. Es decir, cuando dice, indique qué tipo de amplificador es. Entonces, es necesario que nosotros hagamos la respuesta de frecuencia. Y recuerden, para sacar la respuesta de frecuencia hay que encontrar los ceros y los polos. Y la ganancia cuando es infinita la frecuencia y la ganancia cuando tiende a cero la frecuencia. Con esos 4 parámetros, ¿no es cierto?, que tiene aquí su compañero, usted puede graficar esto, ¿ya? Acá, mire, usted hace esto y encuentra su respuesta de frecuencia. Entonces, claramente, ¿no? Aquí este es un amplificador. Este es la respuesta de un filtro pasabajos, es un integrador. Y de un filtro pasaltos es un derivador. Pues este es un derivador, ¿no? Entonces, cuando usted hace ese intercambio, lo que está haciendo es conseguir tener un derivador, ¿ya? Y bueno, por acá, bueno, está graficando, ¿no? Pero bueno, habría que resolverlo, parece que no lo han hecho muy bien este ejercicio. Yo les pido que resuelvan el ejercicio este, ¿no? Entonces, recuerden, este sería para este caso, ¿no? Para el segundo caso, ¿ya? Para el segundo caso, simplemente estoy planteando los resultados, ¿no es cierto? Dice que sería aquí un condensador, ¿sí? ¿Ya? Aquí tiene una resistencia R1, voltaje de salida, ¿ya? Y aquí tiene una resistencia, un condensador, y aquí tiene una resistencia, ¿ya? Entonces aquí estaría el voltaje de entrada, condensador, resistencia, ¿ya?
Me parece que en alguna parte indica que la resistencia es R igual a R1. Se le puede hacer, ¿no? En algún momento primero se lo puede dejar en forma general, ¿sí? Ya, entonces dice, en el escrito 3, circuito de la figura, calcula el voltaje de salida con una función del voltaje de entrada. Elimina la realimentación positiva, ¿no es cierto? Y intercala R por C, y resistencia eterna. Calcula el voltaje de salida con una función de entrada, indica qué tipo de circuito es. ¿Ya? Esta parte es la que no hacen ustedes, indica el tipo de circuito que es. ¿No? Esa parte no lo hacen. Y aquí tampoco hacen bien, ¿no? Para el circuito de la figura, ¿no es cierto? Calcule la ganancia de voltaje y simule para su comprobación. Cuando dice simule para su comprobación, por favor, la idea es que depende de A, pues, ¿no? Ya es un parámetro que va a cambiar. Entonces usted puede simular con señales DC, con señales alternas, ¿no es cierto? Y cuando usted varía A y ver qué es lo que pasa a la salida. Esa es la forma de simular esto, ¿no? Bien, entonces, para este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces habría que plantear las ecuaciones, ¿sí? La primera ecuación que sería en B menos, que sería 0 menos B menos sobre 1 sobre SC, más B0 menos B menos sobre R1 es igual a 0. Y en B más tendríamos el B sub in menos B más sobre 1 sobre SC más 0 menos B más sobre R. Esto es igual a 0. En un inicio podrían hacer R1 y R y luego en algún momento hacer que R sea igual a R1. Y también recuerden la tercera ecuación. Esta es la segunda ecuación y la tercera ecuación es cuando B más es igual a B menos. Eso se debe a la realimentación negativa, ¿sí? A la realimentación negativa, igual acá, ¿no? Entonces, en un momento podrían definir así y luego hacer que R1 sea igual a R y B más es igual a B menos, ¿ya? Y despejar la ganancia. Por favor, yo les pido a ustedes, ¿no es cierto?, que vuelvan a hacer este ejercicio considerando esto, ¿no es cierto? Y determinen qué tipo de función tienen. Recuerden, por favor, y voy a hacer nuevamente, esta parte es la que está fallando, para poder saber qué tipo de circuito es, entonces hay que encontrar la función de transferencia y graficar en un diagrama de Bode. ¿Sí? Entonces, cuando les digo qué tipo de circuito es, lo que tiene que hacer usted es encontrar la función de transferencia, ¿no es cierto? Y graficar, ¿sí? Yo le doy una pista, ¿no? Recuerden, los filtros, cuando yo tengo una resistencia y un condensador, ¿no es cierto?, resistencia condensador, y aquí estaría el voltaje de entrada, aquí estaría el voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿no es cierto?, voltaje de salida, si quiere usted, el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada por 1 sobre SC, ¿no es cierto?, por 1 sobre SC, dividido para R más 1 sobre SC. Entonces, tengo aquí el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que esta es la función de transferencia que depende de S, es igual, ¿no es cierto?, mínimo 1 sobre SC, y acá sería, ¿no es cierto?, 1 sobre SC, y aquí sería RSC más 1. Se me va esto y me queda 1 sobre 1 más RSC. Esta, si usted grafica, ¿cierto? Para poder graficar esta opción de transferencia, dice, yo tengo un polinomio del numerador versus un polinomio del denominador, ¿cierto?
Estos polinomios dependen de S. Entonces, encuentro primero los ceros de la función, segundo, los polos de la función, tercero, la función de transferencia cuando se tiende a cero, y cuarto, la función de transferencia cuando se tiende a infinito. Con estos 4 elementos yo puedo encontrar la función de transferencia. Entonces, ceros, no existe ceros porque no hay S tal que el polinomio del numerador sea 0, no existe. Polos sería, ¿no es cierto?, 1 más R, S del polo por C es igual a 0. Entonces, el S del polo es igual a 1 sobre R por C. Recuerden, el polo, ¿no es cierto?, tiene una pendiente negativa de 20 dB por década, ¿sí? Porque S está en primer lugar. Si que fuese S al cuadrado sería 40 dB. Sería S a la sexta, sería 2, 4, 6. Se va aumentando 20 dB por 20 dB, ¿sí? Por cada S que tenga, ¿no? Esa es la tercera, perdón. Esa es la tercera, sería 20 más 20 más 20, es decir, se suman los dBs, se suman los dBs, ¿ya? Cuando S tiende a 0, ¿no es cierto? Cuando S tiende a 0, entonces la opción de transferencia vale 1, ¿sí? Usted le quita aquí, se hace 0, y la función tiene 1, ¿ya? Y cuando S tiende a infinito, ¿no es cierto? Usted lo puede poner aquí, 1 sobre infinito me da 0, 1 sobre infinito me da 0, 0 más R me queda R, pero acá me queda 1 sobre infinito me da 0. Entonces la opción de transferencia tiende, ¿no es cierto?, a 1 sobre infinito, infinito más 1 sobre infinito me tiende a 0. Muy bien, con estos yo puedo graficar tranquilamente, ¿no? Entonces dice, miren, los ceros, recuerden, los ceros son pendientes positivas de 20 dB por década. Y los polos son pendientes negativas. La opción de transferencia cuando se tiende a 0 vale 1. Entonces, ¿cómo sería esto, no? Entonces dice, yo tengo aquí un polo, ¿no es cierto?, en una frecuencia de 1 sobre 2pi R por C, y por acá tengo una ganancia máxima que vale 1, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, ¿ya?, hacemos esto, sumamos asintóticamente. Entonces tengo así y así, ¿ya? Y aquí básicamente sería 1 sobre 2pi R por C, y esto vale 1, ¿ya? Y esa sería entonces la función de transferencia. Y esa sería la frecuencia. Si yo quiero en dBs, ¿no es cierto?, 20 logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, la opción de transferencia en dBs sería así, ¿sí? Entonces, la opción de transferencia en dBs sería así, ¿ya? Y aquí sería 1 sobre 2pi R por C. Un momentito. ¿Me esperan un segundito, por favor?
Bueno, entonces yo les decía, ¿no es cierto? Estábamos con el tema de la resolución, que este tipo de filtro, como ven, es un filtro pasabajos, ¿no? Y se parece a un integrador, ¿no? En esta parte de aquí, integra. Al revés, ¿no es cierto? Al revés sería, si yo tengo por aquí el condensador y pongo la resistencia, entonces me va a dar un filtro pasaaltos, ¿sí? Un condensador. Y eso lo pueden hacer ustedes con el método que hemos hecho. Entonces yo les pido, ¿no es cierto?, a ustedes que para estos dos ejercicios vuelvan a hacer y encuentren la función de transferencia. Encuentren cuál es la función de transferencia que depende de ese y lo puedan graficar, ¿sí? Vuelvan a hacer esto. Lo mismo acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de transferencia? ¿No es cierto? Que depende de ese y lo puedan graficar, el diagrama de Bode, ¿sí? Diagrama de Bode. Y con eso ustedes pueden darse cuenta. De hecho, aquí hay algo que les puede llamar la atención, ¿no es cierto? Miren, este es condensador resistencia, ¿no es cierto? Y este de acá, ¿sí? Es resistencia condensador, ¿sí? Entonces, esto puede llamar la atención. Esto puede ser, ¿no es cierto?, como un filtro, ¿no es cierto?, pasabajos, que sería un integrador. Y ¿no es cierto?, podría ser como un filtro pasaaltos, ¿sí? Que sería como un derivador, ¿sí? Entonces, eso les doy como una pista, ¿no es cierto?, para que puedan volver a hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos con la materia de hoy. Hoy tenemos un ejercicios, vamos a ver, ¿sí? Estamos en unidad 7, entonces amplificadores especiales con amplificadores operacionales. Recuerden el nombre del amplificador operacional es justamente por este tipo de aplicaciones, debido a que este tipo de amplificadores operacionales permiten hacer muchas cosas. Ya hemos visto sumadores, derivadores, integradores, diferenciadores. Hoy vamos a ver otros 2 o 3 aplicaciones y otras más que tienen que ver con esta característica de el amplificador operacional. La palabra operacional, recuerden, es para resolver operaciones matemáticas, ¿no? Este amplificador operacional en su momento era la base de los computadores analógicos. Recuerden que la historia de los computadores se remonta a ser primero computadores analógicos y luego son los computadores digitales. Entonces, los operacionales eran fundamentalmente utilizados con los computadores analógicos y resolvían operaciones matemáticas. Dentro de estas operaciones matemáticas, por ejemplo, resolvían ecuaciones diferenciales, integrales, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Muy bien. Entonces, hoy vamos a analizar y diseñar algunas aplicaciones especiales o prácticas que utilizan el amplificador operacional, ¿ya? ¿Cuáles son esas aplicaciones? Aquí lo vamos a ver. Entonces, la primera es la generación de una onda triangular, ¿no es cierto? Recuerden que en el caso de las aplicaciones que vimos la semana anterior, no lo sé, creo que estaban acá, ¿sí? Este es un generador de onda triangular, ¿no es cierto? Pero recuerden que la carga del condensador no era constante, entonces el condensador se cargaba en forma exponencial. Bueno, hemos visto por acá, bueno, no están las formas de onda, ya creo que les borré, ¿no es cierto? Pero ahora lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es una onda triangular. La onda triangular se caracteriza, ¿no es cierto?, porque la carga del condensador es completamente constante, ¿no? Y eso lo hacemos aquí, fíjense ustedes. Tengo aquí yo un disparador de Smith. Este sería un disparador de Smith, ¿sí? ¿Ya? Y este sería un integrador, ¿sí? El condensador está acá, ¿sí? Recuerden, entonces este es un disparador de Smith. Y como es un disparador de Smith, ¿de qué tipo? ¿No? Este es un disparador de Smith no inversor, ¿no? Entonces aquí tengo el disparador de Smith. Vamos a ponerle, ¿sí? Más, menos,
¿sí? Y por acá tengo un P por R, y aquí tengo una resistencia R, ¿sí? Y aquí estaría el voltaje de entrada, y este sería el voltaje de salida. Este es un disparador de Smith, disparador de SSH, ¿no es cierto?, de Smith, de tipo no inversor. ¿Por qué está entrando por el terminal? Y además, ¿por qué sé que es un disparador de Smith? Porque tiene realimentación positiva. Fíjense, por favor, ¿no? Entonces, este disparador de Smith se caracteriza porque este sería el voltaje de salida, este sería el voltaje de entrada. Si aquí sube, ¿no es cierto?, como está por el terminal positivo, esto sube. Entonces, si aquí sube, esto sube, ¿sí? Esta sería la una, ¿ya? Y si aquí baja, ¿no es cierto?, si esto baja, ese también baja. Entonces aquí sería la otra, ¿ya? Sería así. Y además, este se caracteriza porque está centrado en el origen, ¿no? Recuerden que también, y yo les mandé como deber, si no lo han hecho, por favor hagan, disparadores de Smith que no están centrados en el origen. ¿Cómo sé que está centrado en el origen este circuito? Porque no tiene una componente de separa, está comparando siempre con cero. Miren, aquí está comparando con este punto de aquí, ¿no? Entonces aquí está cero, está comparando con cero. Entonces, al comparar con cero, básicamente tiene aquí un punto central en cero, ¿sí? ¿Cuánto vale este punto? Este le vamos a llamar voltaje V sub A y este le llamamos voltaje V sub E. Acá recuerden tengo E y acá recuerden tengo menos E. Y le vamos a poner más menos E para el caso del amplificador operacional ideal, vale VCC, más menos VCC. Pero para el caso del amplificador operacional práctico, recuerden, este valor de E vale más menos VCC, más menos 1 voltio, ¿no? O sea, que sería una caída de tensión, ¿sí? 1 o 2 voltios, dependiendo, ¿no? Es la caída de tensión en el amplificador operacional real. Y por acá teníamos el amplificador real. Vamos a ver dónde está nuestro amplificador operacional real. Aquí, ¿no? Entonces decía, recuerden que el VCC, ¿no es cierto?, es más menos E. Es decir, a este le quitamos como 2 voltios, dice aquí. ¿Debido a qué? Debido a la caída de tensión en ese transistor y a esta resistencia, ¿no? Más o menos 2 voltios. Entonces, para nuestro caso, hay que quitarle más o menos 2 voltios. Es decir, que ya no sería, estamos hablando de VCC, sino un poquito menos, ¿no? Entonces, por acá le ponemos 2 voltios, ¿ya? Entonces, recuerden, el amplificador ideal es VCC y el amplificador práctico hay que quitarle, ¿no es cierto? Perdón, menos más 2 voltios, ¿ya? Es decir que, ¿cuánto vale V sub A? Entonces, el voltaje V sub A para este caso, ¿no es cierto?, sería menos, ¿no es cierto?, R dividido para P por R. Sería R dividido para P por R y por el voltaje V sub B, ¿sí? Y por el voltaje V sub B. Se me va R y me queda, ¿no es cierto?, menos el voltaje V sub B sobre P, ¿ya? Y el voltaje V sub B sería igual a más R sobre P por R por V sub B. Entonces esto es igual a más V sub B sobre P, ¿ya? Para nuestro caso, ¿no es cierto?, el valor de P, ¿sí?, para este ejercicio, ¿sí?, entonces dice que P por R vale 28K y R vale 10K. Aquí está, ¿no?, estos dos valores. Entonces, yo puedo decir que P vale 28 dividido para 10, es decir, 2.8. ¿Ya? ¿Y cuánto vale el voltaje V sub B? Según este ejercicio, miren, según este ejercicio, dice que el voltaje de saturación en alto es 14 puntos, es decir, que el voltaje V sub B, cuando es el V sub B positivo, vale 14.2 voltios para este ejercicio. Y el V sub B negativo,
¿no es cierto? Vale 13.8 voltios, menos 13.8 voltios. ¿Ya? Eso está ahí. Entonces, ¿cuánto vale el V sub A? Con esto, ¿cierto? Pues yo tendría que el V sub A, ¿sí? Que el voltaje V sub A sería igual a el voltaje V sub B, ¿no es cierto? El voltaje V sub B, pero el positivo sería menos 14.2 dividido para 2.8. Y el V sub B sería 13.8 dividido para 2.8, ¿sí? Entonces, si hacemos este análisis, nos quedaría, ¿sí? Sería 14.2 dividido para 2.8. 5,07. Entonces aquí me da más o menos 5,07. 5 y más 5, más o menos. Ya. Entonces, estos voltajes de la histéresis, este me da menos 5 y este me da más 5. ¿Sí? Estos puntos de aquí. Y eso sería E y menos E. ¿De acuerdo? Esa sería la histéresis de este. Y este de acá es un integrador, ¿no? El de acá sería un integrador. Este es un integrador. Entonces, vamos a ver cómo funciona este generador. Dice, primeramente, voy a suponer, ¿no es cierto? Voy a suponer que el voltaje a la salida, este voltaje del disparador, recuerden que el disparador o está en VCC o está en menos VCC. Entonces voy a suponer que en primer lugar, según este ejercicio, está en más VCC, que no sería VCC, sino sería voltaje saturación en alto, es decir, 14,2 voltios, ¿no? Es decir, más E, ¿ya? Si está en alto, entonces este voltaje viene para acá, ¿sí? Entonces aquí tengo el voltaje en alto, ¿sí? El voltaje E, aquí, ¿ya? Como en este punto está tierra, entonces yo tengo una tierra virtual. Por lo tanto, aquí tengo también 0 voltios, ¿sí? Si tengo 0 voltios y aquí tengo E, aparece una corriente en este sentido, una corriente I, ¿sí? Esta corriente I es constante, porque el voltaje aquí, 0 voltios, no puede cambiar, y el voltaje aquí vale E, es decir, este valor de E no puede cambiar, ¿sí? Entonces esta corriente es constante, y la corriente sería igual, ¿no es cierto? La corriente sería igual, a ver, si aquí está 0, aquí está E, entonces en realidad la corriente está en el otro sentido, ¿sí? Ya. Entonces la corriente en la resistencia, recuerden, en una resistencia, ¿no es cierto? La corriente va desde el más hacia el menos, ¿sí? Desde el más hacia el menos. Ah, estaría bien así. Entonces, esta corriente, ¿no? Es igual a el valor de E dividido para 14K, para R. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Dice, para entender la operación de circuito hay que analizar en el intervalo de 0 milisegundos, en esta primera parte de acá, ¿ya? Supongo que el voltaje B es alto. Este voltaje B es alto, que sería este, ¿no es cierto? Porque este solo puede ser más E o menos E, ¿ya? Es alto. Esto forza a una corriente constante, igual al voltaje E dividido para RI, que vale 14 a través del condensador. Y por lo tanto, esta corriente, como la corriente de entrada vale 0, esta corriente viene hacia el condensador, ¿sí? Y le carga más menos, ¿sí? Y le carga más menos en el voltaje del condensador. Y esta carga del condensador es constante. Por lo tanto, el voltaje A, ¿no es cierto?, que sería el voltaje en el punto 6, en el terminal 6, es negativo porque ve de aquí hacia tierra, ¿no? Entonces el voltaje este es negativo, si le ven, aquí está el voltaje negativo y corresponde al voltaje del condensador, es decir, que el voltaje condensador se va cargando en forma de una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque este condensador, ¿no es cierto?, tiene una carga constante, una corriente constante. Entonces la carga del condensador, visto desde aquí, es menos el voltaje del condensador y por lo tanto se va cargando negativamente, ¿no? Se va cargando negativamente, ¿ya?
Entonces, al cargarse negativamente, hasta llegar a un punto en donde este de aquí cambia, conmuta, ¿no es cierto? Es decir, recuerden que el voltaje en el punto A, ¿no es cierto?, está bajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿baja hasta cuánto? Es decir, está bajando, estamos en esta línea aquí, ¿cierto? Entonces, baja hasta menos 5. Cuando baja esto hasta menos 5, cuando el voltaje del condensador se ha cargado hasta menos 5 voltios, este de aquí conmuta de más VCC, ¿no es cierto?, a menos VCC. Entonces, este de aquí conmuta de más VCC a menos VCC. Entonces, ahora tiene aquí menos VCC, por lo tanto, la corriente está en el sentido contrario, ¿sí? Ahora la corriente está así, ¿sí? Y por lo tanto, me carga más menos, ¿sí? Es decir, que el voltaje ahora es positivo, se va haciendo positivo, ¿sí ven? Entonces, y en este caso, este condensador también se carga en forma lineal, porque la corriente sigue siendo igual a el voltaje de E dividido por la resistencia RI, pero en este caso es una corriente que está en el otro sentido, por acá, ¿sí? Porque este valor ha cambiado de más E, ahora cambia a menos E. Es decir, ahora está en menos E, por lo tanto ahora el condensador se carga en forma positiva. ¿Hasta cuánto? Aquí está, ¿no? Un condensador sigue cargándose hasta cuando llegue a más 5. El momento que llega a más 5, ¿no es cierto?, conmuta a menos, conmuta este a más VCC. Fíjense, de menos E a más E. Pasa más E y otra vez se carga el condensador negativamente. Y tenemos a la salida una señal que está oscilando entre más E, menos E, más E y menos E. Y por lo tanto, en el condensador se ha generado una onda triangular. Y una onda triangular, ¿por qué es triangular? Porque en realidad es una carga lineal. Y esa es la salida A. Entonces, ¿cuánto vale ese periodo? Ese periodo, pues yo puedo calcular con la siguiente fórmula. Dice, miren, la frecuencia de oscilación, como es constante, vale P, ¿no es cierto?, dividido por 4 RI por C. Entonces, la frecuencia, ¿no es cierto?, la frecuencia es igual a P dividido por 4 RI por C. Recuerden, esta resistencia RI es la resistencia con la cual se carga el condensador, se genera la resistencia constante. P es la relación entre, ¿no es cierto? P es la relación entre esta resistencia y esta resistencia. Entonces, P por R dividido por R, la relación entre estas dos resistencias es el valor de P, ¿sí? Entonces, aquí tengo un ejercicio. Dice, un generador triangular oscila a una frecuencia de 100, de 1000, de 1K. Entonces, esto vale 1K, ¿ya? 1 kilohercio para el ejercicio, ¿no?, con valores pico de más 5 aproximadamente. Es decir, que el valor de E vale más 5. Valores pico, es decir, que la señal triangular, ¿no es cierto?, vale 5. 5 y menos 5. Es decir, el voltaje V sub A y el voltaje V sub B, ¿sí? Entonces, esto no está bien, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que aquí tengo que la señal triangular, ¿no es cierto?, tiene con voltaje V sub A es igual a menos 5 y el voltaje V sub B es igual a más 5, ¿sí? Ahora sí, ya. Entonces la señal triangular, ¿no es cierto?, está oscilando entre más y menos 5. Ese es el tiempo, ese es el voltaje. Aquí tengo 5 voltios y aquí tengo menos 5 voltios. ¿Ya? Entonces, dice calcular, ¿no es cierto?, obviamente cuánto vale los valores de los elementos, ¿no? Dice calcular los valores PR, RI y condensador, ¿no es cierto? Entonces, si asumimos los mismos valores del voltaje más E igual a 14.2 voltios y menos E es igual a 13.8 voltios, ¿ya?
Entonces, y asumimos que B sub A es igual a 5 y B sub B vale menos 5, o B sub A es, claro, B sub A es esto y menos B sub B, perdón, sería este, el B sub A es negativo, entonces ese es el B sub B, ese es el B sub A, ya. Entonces, ahora sí, ¿no? B sub A es negativo, ¿sí? Y B sub B es positivo, ahí está. Entonces dice P es igual a menos el voltaje de saturación sobre 5, y esto es igual a 2,8. Si se elige una resistencia de 10K, entonces la resistencia RI es igual, y asumiendo un condensador de 0,05 microfaradios, entonces el valor de RI me sale 14K. Recuerden, por favor, una cosa importante, que el condensador tiene que ser un condensador normalizado. Entonces, los condensadores normalizados yo no encuentro de 0,05, sino de 0,047 microfaradios, ¿sí? O 47 picofaradios. Eso sí existe como condensadores normalizados. Entonces, aquí hay que cambiar esto para que se utilice valores normalizados, ¿no? Y se obtiene una resistencia RI de 14K. Entonces, esto había que ver. También no existe una resistencia normalizada, por lo que había que poner un potenciómetro, ¿ya? Entonces, una cosa importante es que el valor de P, que es la relación, ¿no es cierto? El valor de P, recuerden que el voltaje V sub A es igual a menos el V sub E, ¿no es cierto? El V sub E. Es igual al B sub B o a E, no lo estamos llamando B sub B, ¿cierto? Sino lo estamos llamando a E dividido para P, ¿sí? Ese es el valor de el B sub A. Entonces aquí P, ¿verdad? Es igual, ¿cierto? P es igual a esto por esto sobre esto a menos E sobre B sub A, ¿sí? Entonces el valor de P vale menos B, que vale 14.2 voltios, sobre menos 5, ¿sí? Y el valor de P me sale 2,8. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Ya? 2,8. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no sé si está claro. Lo importante de esto tal vez es que nos demos cuenta que esta carga del condensador, que es la que genera la onda triangular, es constante. ¿Por qué es constante? Porque la corriente con la que se carga es constante. ¿Por qué es constante? Porque 0 voltios no ha cambiado y el voltaje de aquí es o más E o menos E, y ese voltaje tampoco cambia, ¿no? Entonces esta corriente es constante, lo que hace que se cargue el condensador, ¿no es cierto?, en este sentido, o se descargue el condensador en este sentido, ¿no es cierto?, dependiendo del voltaje que yo tenga, si tengo más E o tengo menos E en este punto. Y eso hace que el disparador de Smith comience a bascular. Una cosa interesante es cómo hago que este disparador de Smith, ¿no es cierto?, sea un disparador que no esté centrado en el origen. ¿Sí? ¿Cómo hago para que ese disparador de Smith no esté centrado en el origen? Entonces, fácil, ¿no? Entonces, recuerden que eso habíamos visto rápidamente, tal vez no con el mayor detalle, pero sí lo mencionamos. ¿Cómo hago para que ese disparador de Smith, ¿no es cierto?, no tenga un centrado en el origen? Entonces, la única manera de poder hacer esto es aumentando un valor de una fuente. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, el disparador de Smith. Le voy a hacer nuevamente. ¿Sí? Aquí está más, aquí está menos. Entonces aquí tengo una resistencia R. Aquí tengo una resistencia. Y esta tierra. Ahora le vamos a poner a una fuente. ¿Sí? Una fuente E1. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner R. Este le vamos a poner RF. Ese es el voltaje de salida. Entonces, este tipo de disparador de Smith corresponde a un disparador de Smith no inversor, perdón, no inversor,
pero que no está centrado en el origen, porque le hemos puesto un voltaje E, y eso lo podemos probar haciendo el análisis, ¿no? ¿Cómo sería el análisis? Miren, en el voltaje V más, ¿qué tenemos aquí? Sería el V sub in menos el voltaje V más sobre la resistencia R más el voltaje de salida menos el voltaje V más sobre la resistencia RF es igual a 0. Termino de borrar esto que nos va a molestar un poco. Ya, entonces continuamos con el análisis, ¿no? Dice, la segunda ecuación, ¿no es cierto?, tiene que ver con, el terminal B menos, ¿no es cierto? Sería el B menos es igual a E1, ¿sí? El B menos es igual a E1. Entonces, recuerden, B más es igual a B menos y esto es igual a E1. Entonces, ¿qué tengo? Dice B sub in menos E1 sobre R más B0 menos E1 sobre RF es igual a 0, ¿sí? Y aquí, ¿qué despejo? Recuerden, no es el voltaje salida, es el voltaje de entrada. Entonces, aquí despejo el voltaje de entrada. Voltaje de entrada sobre R menos E1 sobre R más el voltaje salida sobre RF y menos E1 sobre RF es igual a 0, ¿sí? Entonces, despejo el voltaje de entrada. El voltaje de entrada sobre R es igual, ¿no es cierto? Saco factor común E1 que multiplica 1 sobre R más 1 sobre RF menos voltaje de salida sobre RF, ¿sí? Entonces, aquí sería igual al E1 mínimo R por RF, ¿no es cierto? Entonces sería RF más R, ¿sí? Y esto menos B0 sobre RF. Ese sería B sub in sobre R. Entonces, el B sub in es igual a E1 que multiplica este R con este R se me va, RF más R sobre RF menos, ¿no es cierto? Sería R sobre RF por B0, ¿no? Y este sería entonces el voltaje de entrada. Ahora, para encontrar, ¿no es cierto?, recuerden por favor, para este circuito, ¿no es cierto?, yo puedo decir que si esto sube, como está por el más, eso también sube. Si esto baja, ese también baja. Pero ahora, esta es una curva que ya no está centrada en el origen, ¿sí? Ya no está centrada en el origen. Es decir, ahora le vamos a desplazar. Y yo no sé si hay que desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Este es el voltaje de salida, perdón. Este sería el voltaje de entrada, ¿cierto? Y este sería el voltaje de salida. Ya. Entonces, si es que sube, sube. Entonces, si esto sube, también esto sube. ¿Ya? Tendríamos así. Y si este baja, también este baja. Y fíjense que ahora ya no está centrado en el origen.
¿ya? Ahora, le vamos a poner el B sub A, y este es el B sub B. Entonces, para encontrar el B sub A, tenemos que hacer cuando, ¿no es cierto?, el voltaje salida es un poquito antes, es VCC. Aquí tengo más E, y aquí sería menos E. Entonces, para encontrar el V sub A es el voltaje de entrada, ¿no es cierto? El voltaje V sub A es el voltaje de entrada, pongámoslo así, ¿ya? Entonces, el voltaje V sub A es el voltaje de entrada cuando, ¿no es cierto?, el voltaje de salida es más E. Cuando el voltaje de salida es más E. Y el voltaje V sub E es el voltaje de entrada cuando el voltaje de salida es menos E. ¿Ya? Entonces aquí tengo nuestra fórmula, ¿no? Entonces fíjense por favor, yo puedo calcular sobre esa fórmula, tal vez me voy más acá más bien, ¿ya? Ahí. Entonces el voltaje V sub A será el V sub in, es decir, este, pero con el voltaje de salida, este es igual a E, es decir, sería E1 que multiplica a RF más R sobre RF, ¿cierto? Menos R sobre RF por E, ¿sí? Por V sub A, ¿no es cierto? Sería el E. Ahí. Y el V sub B sería E1 que multiplica a RF más R sobre RF más R, ¿sí? Más R por E. Por E sobre RF. ¿Ya? Entonces, simplemente para poner datos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si RF es igual a R, ¿no es cierto? Si RF es igual a R y E es igual a 10 voltios. Entonces, ¿cuánto vale el V sub A? Entonces, el V sub A sería E1, digamos que también E1, digamos que vale 5 voltios. ¿Ya? Entonces, si E1 vale 5 voltios, ¿qué tendríamos? ¿Sí? Entonces este sería 5 que multiplica R más R, porque esas dos R son iguales, ¿cierto? R más R sobre R, es decir, por 2, menos, ¿cierto? R sobre R, que vale 1, y E sería el valor de 10. 5 por 2, 10 menos 10, vale 0. El siguiente sería el voltaje V sub B, sería 5 por 2 más 10, ¿no es cierto? Que sería 10 más 10 vale 20. Entonces, nuestra curva sería así. Entonces aquí sería, para poner, entonces recuerden, tengo 0 y 20, ¿no? Entonces nuestra curva característica del disparador de Smith sería, aquí sería 0, ¿sí? Sería así, sería así y así. Ya. Ya. Entonces yo voy a hacer aquí nuestra curva característica, ¿cierto?, del disparador.
B sub I, B0. Entonces, cuando sube, sube la señal. Perdón, pero no he estado muy bien el día de hoy. Listo y listo. Entonces, das y das. Y aquí tengo 20 voltios. Y cuando baja hasta aquí, luego baja por aquí y luego viene por acá. Entonces, baja, baja y baja. Baja en 0. ¿Ya? ¿Cuánto vale el voltaje central? ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje de histéresis? Entonces recuerden, el voltaje central es B sub A más B sub B sobre 2. Entonces el voltaje central sería 20 más 0 sobre 2, 10 voltios. Entonces aquí tengo 10 voltios. Aquí tengo VCC que vale 10 y menos VCC que vale menos 10. Y el voltaje de histéresis, ¿no es cierto? Sería el B sub B menos el B sub A, que vale 20 voltios. ¿Ya? Entonces, con un voltaje, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, con un circuito que tiene aquí un voltaje, ¿ya? E, ¿sí? En este caso era 5 voltios, tengo un VCC de 10, tengo menos VCC de 10, una resistencia R igual a R, hemos conseguido trasladar la curva hacia la derecha, ¿no? Entonces ya no está centrada en el origen. Ahora, ¿cómo le hago que se desplace hacia la izquierda? ¿No? Poniendo una fuente aquí contraria. Es decir, si yo le pongo aquí una fuente así, de 5 voltios, yo hago, ¿no es cierto?, que se desplace hacia acá. Hacia acá. Es decir, que ahora tendríamos una cosa así. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo menos 5, entonces aquí tendría 20, 0, 10 y menos 10. Entonces se trasladó hacia acá. El voltaje central es menos 10 voltios. ¿De acuerdo? Ahora, este sería el caso del disparador, ¿no es cierto? Del disparador, ¿de qué tipo es este? Inversor. ¿Cómo sería el caso del disparador no inversor? Vamos a ver si estaba por acá en 4, aquí. Vamos a ver si tengo aquí los disparadores. No. No, aquí. Aquí está. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿no es cierto? Hagámosle una vista diferente. Cambio de fondo. ¿Ya? Entonces, en ¿no es cierto? Para que sea desfasado, para que el punto centro no se encuentre, el punto central no se encuentre en 0 en el origen, entonces le ponemos aquí una fuente. ¿Ya? Positiva se desplaza hacia acá, negativa a la izquierda. En el caso de este amplificador, de este disparador, entonces, ¿cómo hago para que que es el inversor, ¿no es cierto? El inversor se desplace. Entonces, el circuito es el siguiente. ¿Sí? Menos, más. Aquí estaría el voltaje V sub I. ¿Sí? Aquí está esto. Aquí está la resistencia R2. Aquí está la resistencia R1. Y aquí le ponemos una fuente E. ¿Sí? E1. ¿Ya? Entonces, por favor, esto van a resolver ustedes de deber. ¿Sí? ¿Cómo es la función de transferencia? Esto encuentren para este ejercicio. ¿Sí? Con una fuente positiva y el caso 2, el caso A sería la fuente E y el caso B sería una fuente negativa. ¿Sí? Aquí es tierra, ¿no? Sería E. ¿Ya? Y por favor, aquí hagamos R1 igual a R2, ¿sí? E1 igual a más menos 5 voltios y E
que sería más o menos 10 voltios, la polarización, ¿sí? Esta sería E, la polarización, pongámoslo aquí, VCC, ¿sí? Entonces, hagan este deber y luego encuentren la curva característica para este caso, ¿sí? Por favor, aquí está referenciado a 0, ahora le vamos a referenciar con esta curva, ¿sí? A ver. No. Me parece que, a ver, este sería el disparador de Smith. Un momento. Bueno, aquí están los disparadores de Smith. Esto no me sirve. Tampoco me sirve esta. Esta es la parte, ¿no? Fíjense, por favor. Sería una resistencia. Bueno, ya les comento esto. Yo les mando como deber esta parte, ¿no? Para no demorarnos. Bueno, entonces, el primer caso, ¿no es cierto?, que sería el oscilador de onda triangular. Ya recuerden el disparador de Smith. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un circuito que es un integrador. El segundo caso es una resolución, el amplificador operacional como elemento para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, el primer ejercicio sería y igual, ¿no es cierto?, y igual a 3x1 más 2x2 y más 1. ¿Ya? Dice, encontrar el circuito que resuelva esta ecuación, ¿sí? Encontrar el circuito que resuelva esta ecuación, primer ejercicio, ¿no? Es decir, y es igual a 3x1 más 2x2 más 1, más 1 voltio, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar, ¿no es cierto? Aquí está x1 y por acá está x2, ¿ya? Entonces, si yo tengo x1, tendría que multiplicarle por 3. Entonces, fíjense, por favor. Entonces, yo utilizo un amplificador inversor, ¿sí? Ya. Este sería R y este sería R sobre 3. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, menos R sobre 3 menos 3x1. ¿Ya? Ahí tengo menos 3x1. Recuerden que yo necesito 3x1, no menos 3. Entonces hay que hacer. Luego por acá también tengo 2x. Entonces tengo x2, ¿cierto? Entonces aquí tengo esto sobre esto, es decir, tengo menos 2x2, ¿sí? Entonces recuerden que tengo aquí 3x1, pero negativo, 2x2 negativo, y tengo que sumar 1.
Pero para hacerlo un poquito más difícil, ¿no es cierto? No le pongamos más 1, sino le vamos a poner menos 1. ¿Sí? Le vamos a poner aquí menos 1. Muy bien, entonces 1 voltio, tengo por acá 1 voltio. ¿Ya? Y todo esto tengo que sumarlo, ¿no? Las 3 de estas líneas las tengo que sumar. Entonces, por acá tengo que sumar esta con esta. Aquí le pongo R, le pongo R y también le voy a poner acá la de 1 voltio. ¿Sí? Y aquí tengo una resistencia. Entonces, ¿qué tengo aquí? Sería R sobre R con menos 3 sería ahora más 3x1, ¿no? Esta con esta sería más 2x2, ¿ya? Y esta con esta sería menos R sobre R, la ganancia, menos 1, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos la Y, ¿sí? Bueno, la Y, no Y de T, sino solamente Y. Entonces, con esto hemos completado el ejercicio, primerito, ¿no? ¿Cómo encuentro el valor de resolver la ecuación? Pues simplemente, si aquí tengo x1, aquí tengo x2 y aquí está 1, ¿no? Que es este valor de acá, exactamente el mismo, ¿sí? Aquí tengo 1 voltio, entonces simplemente los voy sumando. Ahora, recuerden por favor, esta resistencia de aquí, para equilibrar las corrientes de polarización, para que esta corriente I menos sea igual a corriente I más, tiene que ser el paralelo de las dos. Entonces sería R en paralelo con R sobre 3. Esta de aquí sería R sobre 2 en paralelo con R. Esta de aquí sería R en paralelo con esta de aquí sería R en paralelo con R, en paralelo con R, en paralelo con R. Es decir que esa sería R en paralelo con R, en paralelo con R, en paralelo con R. Todas estas en paralelo, ¿sí? Para compensar las corrientes de polarización, para que la corriente I menos sea igual a la corriente I más. Y así a la salida tengo 0. Entonces, la Y, fíjense por favor, sería igual, ¿no es cierto? Aquí se ve claramente que la Y es igual a esto sobre esto por esto sería 3x1 más 2x2 menos 1. ¿Ya? Primer ejercicio terminado. Entonces aquí no hay problema. ¿Se dan cuenta, no? Entonces con esto hemos resuelto esta ecuación. Segundo ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a resolver una ecuación diferencial. Ahora, vamos a resolver una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, dice el ejercicio, resolver la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces, dice b segunda, ¿ya? Más 20b prima, ¿sí? Más 100b menos 25 es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0. Es igual a 0. Entonces aquí tengo una ecuación
diferenciar, ¿no es cierto? B segunda, la segunda derivada de B, ¿no es cierto? Más 20, la primera derivada, más 10 por la variable B, menos 25 es igual a 0. Entonces, encuentre cuánto vale B de T. ¿Cuánto vale? Eso es lo que me dice aquí. Resolver esta ecuación significa encontrar cuánto vale B. Muy bien. Entonces, despejamos B segunda. Entonces, despejamos la segunda derivada es igual a menos 20 B' menos 100 B y más 25. ¿Sí? Entonces, esa sería... esa sería entonces la ecuación. Entonces, el primer paso sería despejar, ¿no es cierto?, el valor de B. Ya. Es decir, que B segunda, la segunda derivada, es igual a menos 20, la primera derivada, menos 100 por B y más 25. Ahora sí. Entonces, yo parto de B de la segunda derivada, ¿no es cierto? La segunda derivada, aquí digamos que tengo la segunda derivada, B segunda, ¿sí? La segunda derivada de B, ¿ya? Entonces, si es que yo aquí tengo la segunda derivada y quiero la primera derivada, ¿no es cierto? Entonces, le integro, ¿sí? Entonces, puedo integrar. Entonces, utilizo un integrador. Entonces, tengo menos, más. Aquí está un integrador, ¿sí? Entonces, aquí le pongo un integrador. Ya vamos a ver. Si ponemos el condensador y ponemos aquí una resistencia y aquí, recuerden, este es el paralelo de esto, pero el condensador es un circuito abierto, entonces aquí me queda R. Aquí tengo menos R sobre C, ¿no es cierto? Menos 1 sobre RC por B'. Pero si yo hago que R por C valga 1, entonces R por C por esto tengo menos B'. Ya. De la B' tengo que tener también B, ¿no? Entonces yo puedo volver a integrar. Menos, más, para compensar, recuerden. Y aquí tengo C. Ese sería R. Otra vez R por C vale 1. Entonces aquí, ¿qué tengo? ¿Ya? Entonces yo aquí tendría, ¿no es cierto? Menos por menos me da más. Sería más B. ¿Ya? Ahí está. Entonces, recuerden, mi ecuación es la siguiente, ¿no? Mi ecuación es la siguiente. Menos 20B', entonces aquí tengo B menos B, aquí tengo B, ¿no es cierto? Y aquí tengo 25, ¿ya? Entonces yo tendría que ir sumando ahora. Entonces digo, menos B, entonces le vamos a poner un inversor, ¿no? Estas dos negativas le vamos a poner un inversor. Por ejemplo, a esta le voy a poner un inversor. Entonces a esta le vamos a invertir. Esto vale R, R, esto R, ponerlo con R. Entonces aquí tengo menos B, acá ¿qué tendría? Tendría más B, ¿sí? ¿Ya? Y si quieren de una vez, como está el B segunda, acompañado con 20, entonces aquí le pondríamos R sobre 20. Entonces aquí ¿qué tengo? R sobre 20, entonces primero acá sería, ¿no es cierto? R, para irlo con R sobre 20. Y acá tendríamos más R20B'. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí tengo 20B', aquí tengo B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Luego dice
las dos las sumo, ¿no? Las dos las sumo. Entonces, si yo las sumo, recuerden, aquí tengo esto y esto, entonces, si yo sumo estas dos, entonces recuerden que la ganancia de esta B, es 100. Entonces yo le puedo poner aquí R sobre 100. Entonces, ¿qué tengo? R sobre 100 por B sería menos 100 por B, ¿ya? Y aquí no necesito ninguna ganancia, sino que simplemente sería 20B negativo, menos 20B negativo. Ahí está, ¿ya? Y recuerden que esta resistencia sería R en paralelo con R sobre 100 y en paralelo con esta de aquí que sería R, ¿ya? Entonces ya voy completando la ecuación, ¿no? Voy completando la ecuación. Entonces dice, tengo menos 20B', ¿no es cierto? Menos 100B. Entonces aquí está, ¿no? Tengo menos 100B menos 20B'. Y me faltaría, ¿no es cierto? 25. Menos 25. Entonces, si yo tengo aquí un voltio, justo un voltio de aquí, ¿cierto? Si yo tengo un voltio, ¿ya? Ahora tengo que tener 25, ¿sí? Entonces, yo podría sumar 25. Entonces, yo le podríamos hacer así. R 25. Entonces aquí tengo 25 negativo, ¿sí? Aquí sería R en paralelo con R sobre 25, ¿ya? Tengo menos 25. Y con este menos de 25, ¿no es cierto? Le sumo acá. Entonces este de aquí, recuerden, lo vamos a sumar acá. Entonces R, como está negativo, ahora pasa como positivo, ¿sí? Ahora pasa como positivo. Entonces aquí también habría que ponerle R en paralelo con R sobre 100, en paralelo con R y en paralelo con R. Y aquí sería, aquí estaba menos 25. Suma esto sería más 25. ¿Ya? Entonces, en definitiva, si esto lo ponemos en orden, ¿sí? Sería menos 25B' menos 100B y más 25. Así era, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo menos 25, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá tengo más 25. Más 25. ¿Ya? Y en el caso de la primera derivada, este es 20, perdón. Este es 20, no es 25. Entonces aquí tendríamos 20. Entonces aquí tengo 20, acá tengo 100, ¿no es cierto? 100B, y acá tengo menos 25. Este valor, ¿no es cierto?, de la ecuación, fíjense por favor, ¿no es cierto?, es B segunda es igual a todo esto, menos 20, menos esto, menos esto. Entonces, igual, ¿sí? Como la B segunda es igual a todo eso, entonces igual. Es decir, todo esto lo pongo igual, alimento, ¿sí? ¿Bien? Lo realimento.
la b segunda. Aquí está b segunda, ¿no? Entonces, realimento a la b segunda. Realimento. ¿Ya? Veamos si es que podemos ver en un solo vista menos. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, fíjense por favor, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos b segunda, ¿no es cierto? Le integro. Tengo menos b', haciendo que r por c valga 1. ¿Sí? R por c valga 1. Entonces, recuerden, esto es menos 1 sobre rc por la integral. ¿Sí? Pero si rc vale 1, entonces esto es menos b'. Le vuelvo a integrar. Tengo más b. ¿Sí? Haciendo que r por c valga 1. ¿Sí? Y aquí también le puedo poner una resistencia a r, ¿no es cierto?, para compensar las corrientes de polarización. Es decir, que esta resistencia es el paralelo de lo que mira en B-, tiene que ser igual a lo que mira en B+. Como el condensador es un circuito abierto porque es corrientes de polarización, entonces me queda R con R. Muy bien, entonces aquí hago un sumador. ¿Sí? Tengo un sumador inversor. ¿Sí? Entonces R sobre 100 de B+. Me queda menos 100B. ¿No? Luego hago R sobre R de 20, la derivada, B pinto. Entonces sería menos 20B punto. ¿Sí? Y tengo un voltio aquí, ¿no es cierto? Si tengo un voltio aquí, le multiplico. Fíjese, en este es una propiedad del operacional, que es el único que puede amplificar voltajes de DC. Entonces aquí tengo menos 25 voltios, ¿sí? Y R sobre R, y otra vez le resto, entonces me queda más 25. Entonces tengo menos 20B punto, la derivada sobre menos 100 más 25, y esto igualo a B segunda. Entonces B segunda es igual a todo esto. Entonces, si usted saca aquí, ¿cierto? Aquí tiene el VDT. Es la respuesta. Aquí. Pero después de hacer todo este circuito, ¿no? Entonces usted mire acá con el osciloscopio y le sale el voltaje VDT, que es la resolución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? 8:43. ¿Sí? Aquí pueden ver tranquilamente cómo se hace esto, ¿no? Aquí hay unas resoluciones para que puedan ver. Pueden haber más de una resolución. Aquí está el circuito, ¿no? Pero pueden haber más de una resolución. Como un tercer ejercicio, ¿no es cierto?, podemos hacer lo siguiente. Dice, encontrar la función y igual a K1 a la K2 por T. ¿Sí? Y igual a K1 por K2 a la T. Con y de 0 es igual a 1 y la y' de 0 es igual a 2. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es, tal vez voy a aumentar más bien un poquitito más de esto. Ahí. Dice, encontrar el circuito que resuelva esta ecuación. Y igual a K1, ¿cierto?, por K2. Hagamos una vista diferente. Ya, ahí. ¿No? Ya. Entonces, primero, dice y igual a K1 por E a la K2 por T. Dice, quiero encontrar esta función. Quiero graficar esto. Con las siguientes condiciones iniciales, que y de 0 vale 1 y la y punto de 0 vale 2. Entonces, la y de 0 sería e a la, ¿no es cierto?, a la t. ¿No? T vale 0. E a la 0 vale 1. 1 por K1. Entonces, K1 vale 1. Y la y punto de 0 sería, ¿no es cierto?, la y punto sería K1
e a la k2 por t y por k2, ¿no? Y por k2, por la derivada de lo de arriba. Entonces, la y punto sería k1, k2 por e a la k2 por t, ¿sí? Entonces, la y punto de 0 será igual a k1 por k2. Y esto vale 2. Entonces, k2, ¿sí? K2 sería igual a 2 sobre K1, pero K1 sería igual a 2. Entonces, la y de t sería e a la 2t. ¿Sí? Encontrar esa función. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro esa función? Dice, miren, la y de t, la y punto de t, es igual, ¿no es cierto?, a la y de t, ¿no es cierto?, es igual a 2 e a la 2t. Y la y, claro, ahí, ¿no es cierto? Sí está claro, ¿no? La y de t es igual, ¿no es cierto?, e a la 2t. ¿Ya? E a la 2t. La y' sería e a la 2t por la derivada de esto, que sería 2. Y la y segunda sería 2e a la 2t por, la derivada sería de esta segunda función por 2. ¿Sí? Es decir, 4e a la 2t. ¿Sí? Entonces, la y segunda es igual, ¿cierto?, a 4 y de t. Y segunda es igual a 4 y de t. ¿Sí le ven? ¿No? 4 y de t. ¿Sí? Aquí está. La y' sería 2, la y segunda sería 4. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a resolver este ejercicio, esta ecuación diferencial. ¿Sí? Y segunda es igual a 4 y de t. Muy bien. Entonces, si aquí tengo la y segunda, ¿sí?, integro. Entonces, CR. Voy a hacer que R por C valga 1. Entonces aquí tengo menos la y punto. ¿Sí? Y de esta otra vez vuelvo a integrar. Recuerden, aquí es R. Esto vale R. Y aquí tengo la y de t. ¿Sí? Aquí tengo la y de t. ¿Ya? Ahora, esta, ¿no es cierto?, dice que tengo que multiplicar, tengo que hacer por 4. ¿Sí? 4 y de t. ¿Ya? Entonces, la una, ¿no es cierto?, es que R por C valga 4. Entonces, esta C1, esta R de acá, ¿sí?, esta valga 4. ¿Sí? Entonces, R1 por C2. Pongamos este C2. Muy bien. C2, entonces pongo que R2 por C2 es igual a 4. Entonces, aquí ya tengo 4. ¿Sí? 4 y de t. Si ya tengo 4 y de t, ¿qué hago? Igual, ¿no?, con la y segunda. Con la y segunda. Ya, ese. Y ahí está el circuito. ¿Sí? Ahí está el circuito. ¿Sí? Haciendo que esto por esto sea así. Esa es la una posibilidad. La otra posibilidad es hacer esto. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, sigue siendo esto R por C igual a 1.
y aquí hago menos 4y de t, ¿sí? Porque es un inversor. Y sobre esta hago también un nuevo inversor. R, R. Aquí sería R, ponerlo con R, ¿ya? Y tengo R, ¿ya? Sería 4y de t. Y ahora sí, esta realimento, ¿sí? Y esta es el realimento. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí le voy a ver en una sola vista, ¿sí? Ahí está el circuito, ¿ya? ¿Qué tengo? Y es segunda, ¿no es cierto? Integro, tengo menos y, haciendo que r por c vale 1. Integro nuevamente, tengo y de t, ¿sí? Amplifico 4 veces, sería menos 4y de t, ¿sí? Cambio de signo, 4y de t, y realimento. Entonces, y de t, y es segunda, es 4y, ¿sí? ¿Dónde está la y? Aquí. Aquí está la y de t, ¿sí? Que es esta función, esta, ¿ya? Ahora, aquí hay un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo pongo las condiciones iniciales? 8:52, ya voy terminando. ¿Cómo pongo las condiciones iniciales? Entonces dice, para las condiciones iniciales. Creo que hay que bajar esto un poquito. Ah, perdón. Vamos. Ya, okay. ¿Cómo pongo las condiciones iniciales? ¿No? Entonces, vamos a hacer las condiciones iniciales. Entonces, aquí esto está muy grande en cambio, ¿no? Entonces, vamos a poner condiciones iniciales. Entonces, si yo tengo un integrador, ¿no es cierto? Si yo tengo un integrador, aquí está el voltaje de entrada, este sería el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre dc por la integral de 0 hasta t, ¿no es cierto? Por el voltaje V sub I de t, más una condición inicial, ¿no? Más una condición inicial. Entonces vamos a borrar esto, ¿ya? Entonces aquí hay que ir sumando más una condición inicial, ¿sí? Esta condición inicial, ¿no es cierto?, debería ser el voltaje del condensador cuando t igual a 0 menos, ¿sí? El voltaje del condensador, de este condensador, para t igual a 0 menos, ¿ya? Entonces, digamos que yo quiero que ese voltaje del condensador valga 0, pues simplemente inicialmente está descargado y la condición inicial vale 0. Pero si yo quiero, ¿no es cierto?, que la condición inicial, ¿no es cierto?, sea igual a 2 voltios, ¿sí? Sea igual a 2 voltios, entonces el voltaje del condensador, cuando t igual a 0 menos, tiene que ser igual a 2 voltios. Este voltaje del condensador, porque es el voltaje de salida. Recuerden, el voltaje de salida es
con respecto hacia abajo. Aquí prácticamente tengo 0 voltios. Tengo 0 voltios. Y este sería entonces el voltaje del condensador. ¿Sí? El voltaje del condensador más menos. ¿Sí? Entonces, desde aquí yo miro el voltaje del condensador hasta 0 voltios. Aquí recuerden, tengo tierra virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago cargar al condensador para que esté 0 menos tenga 2 voltios? Entonces, sencillo, ¿no? Lo que tengo que hacer es ponerle una fuente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ponerle una fuente. ¿Cómo le pongo la fuente? Miren, aquí. Entonces, yo le puedo poner una fuente así. Y un switch que estaba inicialmente cerrado. Entonces, esto vale 2 voltios. Entonces, para t igual a 0, ¿no es cierto? Para t igual a 0 menos, el switch estaba cerrado, ¿sí? Y para t igual a 0 más, entonces aquí tenemos el switch está cerrado, ¿sí? Para t igual a 0 más, el switch se abre, ¿sí? Entonces, para t igual a 0 más, se abre, ¿sí? Entonces, inicialmente, el voltaje del condensador corresponde a este voltaje de 2 voltios, ¿sí? Que sería el voltaje de la fuente de acá. Entonces el voltaje salida es menos 1 sobre DC, la integral del voltaje de entrada, más 2 voltios. Voltaje de salida sería menos 1 sobre DC, la integral de 0 a T, del voltaje de entrada de T, más 2 voltios. Fíjese en más, claro, porque aquí ya está signo más, menos. Si quiero menos, ¿no es cierto? Si quiero menos 2 voltios, la fuente la doy al revés, porque el voltaje se mide desde aquí con respecto a tierra. Entonces el voltaje de aquí es terminal positivo con respecto a tierra que está en este punto de acá. ¿Ya? Entonces, con este análisis tengo que completar este ejercicio, ¿sí? Porque recuerden que aquí tengo, ¿no es cierto?, la Y', y tengo una condición inicial para Y'. ¿Cuál es la condición inicial? Aquí está, que la Y' de 0 vale 2 y la Y de 0 vale 1. Estas son condiciones iniciales, ¿sí? Condiciones iniciales. Entonces, la Y de 0 vale 1 y la Y' de 0 vale 2. Entonces, vamos a poner acá. Aquí tengo menos Y de 0. Por lo tanto, si yo quiero menos Y de 0, entonces tengo que poner menos 2. Menos Y de 0, menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí tiene que verse un voltaje negativo también. Entonces, fíjense, le pongo una fuente. Una fuente de 2 voltios. Y este se abre para t igual a 0 más. Para t igual a 0 menos está cerrado. Se abre este switch para t igual a 0 y tengo menos 2 voltios con una condición inicial para menos Y de 0. ¿Sí? Y la otra condición, ¿no es cierto?, es que la Y de 0 vale 1. La Y de 0 vale 1. ¿Dónde está la Y de 0? Aquí. ¿Sí? Entonces, la Y de 0 vale 1. Y se abre en t igual a 0 menos, más, perdón. T igual a 0 más. Y esto vale 1 voltio. Entonces, aquí tengo la Y de 0 vale 1 voltio. ¿Sí? Porque esto vale una fuente de 1 voltio. Y la otra, ¿no es cierto?, que tendría que la menos Y' de 0 sería menos 2 voltios. ¿Ya? Y ahora sí, ¿cierto?, está completo. Entonces tengo un voltaje inicial
¿no es cierto? Que se abre T0 igual a 0 más, se abre el condensador, pero inicialmente tengo 2 voltios con una condición inicial, y aquí tengo 1 voltio con una condición inicial. ¿Ya? Entonces, como deber, por favor, como deber, vamos a encontrar Y igual a menos 2, ¿no es cierto? O mejor dicho, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Y igual a 2E a la menos 3T. Entonces dice resuelva, donde Y de 0, bueno, sería Y de T, sería igual a K1 E a la K2 por T. ¿Sí? Entonces, quitemos esto. Ya. Donde la Y de 0 vale 2. ¿Ya? Y la Y punto de 0, Y punto de T, sería igual a K1, K2 por E a la menos K2 por T. ¿Sí? Entonces sería Y de 0 sería igual a menos K1 por K2. Y esto le vamos a poner 3. Serían, para que esto valga 3, ¿no es cierto? Menos 6. Ahí son las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, recuerden por favor que en este caso esto corresponde a K1 y K2 vale menos 6 dividido para 2, menos 3. ¿Ya? Entonces, resolver, ¿qué significa resolver? Encontrar esto. Eso significa resolver. ¿Sí? Entonces, por favor, deber, resuelva esta ecuación. Encuentre esta ecuación. ¿Sí? ¿Dónde encuentra? Aquí está la Y de T. Entonces, usted aquí le pone el osciloscopio. Puede simular esto, por favor. Usted puede encontrar aquí la Y. ¿Sí? Entonces, otro deber sería, por ejemplo, Y igual a 1 seno de omega t más 2 seno de o coseno a ver, seno Y de 0 creo que es por aquí. Bueno, ya les hago este ejercicio, ¿sí? Mientras tanto, el ejercicio del deber sería este. ¿Ya? Por favor, son las 9:04. Tengan la bondad de prender sus cámaras para despedirnos, ¿ya? Bueno, hasta irnos ambientando. ¿Qué hemos hecho ahora? ¿No es cierto? Hemos hecho dos cosas. La primera, ¿no es cierto? Hemos resuelto una señal triangular. Hemos encontrado una señal triangular a partir de un circuito que está compuesto por dos partes, ¿no? La primera que es un integrador y la segunda es un disparador de Smith. Hemos aprendido también a hacer disparadores de Smith, en el caso del no inversor, que no esté centrado en el origen. Recuerden, hay que poner una fuente, ¿sí? Quedó pendiente para el día jueves cómo hacer el disparador inversor que no esté centrado en el origen. Eso ya lo voy a investigar, ¿sí? Y también hemos resuelto ecuaciones diferenciales. La una era una ecuación lineal, y igual a 3x1 más 4x2 más 3x3, lo que sea. Hemos resuelto una ecuación lineal. Y la tercera
la cuarta cosa, hemos resuelto ecuaciones diferenciales, ¿no? Y hemos encontrado también cómo encontrar funciones exponenciales. K1 e a la K2 por T es una función exponencial. Entonces, dependiendo de las condiciones iniciales que pueda tener unos integradores. Recuerden que tenemos que realimentar. Despejamos la más alta, la variable más alta, la y segunda, y tercera, si escribiese una y tercera, igualamos y vamos derivando hasta poder conformar la ecuación y retroalimentamos. No se olviden las condiciones iniciales. Queda pendiente dos cositas. La primera, que es cómo hacer el disparador de Smith, ¿no es cierto? El inversor, pero no centrado en el origen. Y la segunda es esta función que la senoidal y la cosenoidal para resolver con ecuaciones diferenciales. Pero bueno, eso es un deber, ¿no? En todo caso, nos vemos el día jueves a las 7 de la mañana. Por favor, me traen todas las observaciones, vayan viendo ya el ejercicio del deber, ¿no? Y recuerden que la semana 8, me parece que la semana 8 ya es el primer bimestre. Entonces ahí hay unas pruebas que hay que ir tomando, ¿no? Ya iremos hablando eso el día jueves. Listo, chicos, entonces por mi parte que tengan un excelente día. Sigue un poco oscuro, pero bueno, ya se irá aclarando y espero verlos pronto. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta Gracias. luego, Hasta profe. luego, chicos.